vamos a abordar un tema que la verdad uno, visto hacia atrás, hubiera imaginado que a un año debería tener alguna novedad, algún tipo de avance. Se cumple un año de lo que fue, ¿se acuerdan? Aquel abuso sexual denunciado sobre una niña de 7 años en el Colegio Religioso San José de Rafaela. Un año ya. Y los representantes legales de la niña y de la familia de la niña acaban de sacar un comunicado de prensa porque a lo largo de un año, y aunque la causa esté abierta y aunque se hayan cansado de ir a todas las instancias del MPA, con lo que se encontraron, lo detallan en el comunicado, es con una negativa rotunda y siempre con decisiones que beneficiaron o que benefician la idea de que ese caso quede sin ninguna clase de resolución. Recordemos que en esa escuela la niña fue abusada presuntamente en el baño por un adulto mayor, varón, y que ni siquiera en su momento tomaron la determinación de separar a los adultos, que eran pocos los varones que trabajaban en el lugar. Está en línea el doctor Guillermo Muné, que es uno de los miembros, junto a Paula Kondrack y otra profesional de la defensa y la representación de esta niña. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, contanos, digamos, ¿en qué estado está la causa a un año del abuso? Bueno, ayer como decías, con Paula Kondrack y Lorena Dorato. Lorena Dorato, perdón por la omisión de Lorena. Integrante de nuestro equipo representando la querella, tuvimos que informar algo muy grave que aconteció cuando nos incorporamos al trabajo de representación de la familia, y que sobre lo cual habíamos mantenido reserva durante todo este tiempo, tratando de preservar la oportunidad de obtener la investigación necesaria. Pero bueno, ha sido, como dijiste, un recorrido absolutamente no solo decepcionante, sino también clarificador, que no se va a poder hacer con las fiscales a cargo del tema. Cuando nosotros fuimos convocados por la familia, sabíamos que podía ser una investigación trabada por el ámbito en que había sucedido el abuso, porque lo que es conocido como encubrimiento eclesiástico tiene mucha historia y actualidad, lamentablemente, y nos llamó la atención la falta de preservación de evidencias iniciales hecha inmediatamente la denuncia. Recordemos, Guillermo, que en la escuela dijo haber borrado, dijo haber perdido, se le había roto la cámara de seguridad, con lo cual inmediatamente ellos eliminaron la prueba fílmica, ¿no? Quedaron filmaciones que no se podían obtener, otras que aparecen absolutamente inciertas de fecha. No se pudo, por supuesto, desperfecto técnico ese mismo día del registro de ingreso y egreso de personal, contar con el control electrónico del ingreso de personas. Hubo engaños de parte de la autoridad del colegio hacia la mamá y el papá de la niña, que en el ámbito público, frente a otros padres, les decían que les iban a facilitar todo, y luego personalmente los desalentaban de que no iban a poder contar con nada de eso. Pero bueno, algo todavía aún más impactante fue que las fiscales del caso, a espaldas de la familia, nos hablaron de que contaban con una declaración muy importante de una médica pediatra que cambiaba totalmente la idea sobre lo que había pasado. Ese es el tema sobre el que ustedes hacen eje, y es desgarrador, tal como lo describen. Hay una médica que había atendido unos días antes por otros temas a la nena, y que después aparece como la médica o el testimonio central sobre el que la fiscalía basa que no hubo abuso. Contame. Así es.
Bueno, nos muestran esta declaración de esta pediatra, donde a fines de agosto declara la pediatra, refiere a la consultan por una atención que había tenido la niña el 8 de julio en la guardia de la clínica Nacer, es decir, 20 días antes del abuso del 28 de julio. Y allí la médica plantea que la consulta estaba registrada como una consulta por vómitos, que era algo ya que la mamá le había referido a las fiscales, que la interrogaron varias veces sobre este y otros puntos a la mamá. Y entonces la médica dice, pero que cuando ingresan al consultorio, la madre sincera que no era real lo de los vómitos de la niña, sino que le instaba a la niña que diga la verdad, que la doctora le iba a ayudar, y que se trataba de lesiones vaginales. O sea, la médica, para que se entienda, la médica declara que aquella primera consulta en la que la chica concurre por vómitos, un problema gastrointestinal, en realidad se había ocupado o había sido una consulta porque la nena se autolesionaba en la parte, digamos, vaginal. Y esto no fue así. Exacto, que presentaba estas lesiones vaginales, las describió con detalle, significativamente coincidentes con el tipo de lesiones que el 28 de julio se constataron por el médico ginecólogo que sí la revisó a la niña. Coincidentemente también dice la ropa que había que tenía la niña el día de la revisación del 28 de julio de la revisación luego del abuso, con una calcita, refiere, con lo cual después supimos de que era un invento también, que le indicó una cremita y que no inició un protocolo de abuso, porque si hubiese sido así la realidad hubiese iniciado un protocolo de abuso, pero no inició un protocolo de abuso, inexistente, porque las lesiones no indicaban que eso puede ser un abuso, y la mamá dio otra explicación, que la niña se había golpeado, y ante la pregunta de las fiscales, ella dice que efectivamente se podría deber a que se pegó con un palo o a prácticas masturbatorias de la niña, es decir, de que si tenía este tipo de lesiones era por responsabilidad de la niña y no porque pudiera estar alguien cometiendo un abuso sexual respecto de ella. Ahora, y que la madre sabía lo otro que tiene de grave, de lo dicho por la médica, que la mamá de la nena sabía con anterioridad estas circunstancias y las venía ocultando. Esta era la consecuencia de la declaración que tuvo esta profesional. Ahora, ustedes han mostrado, lo estamos poniendo en pantalla, las recetas de aquella atención médica, que efectivamente demuestran que era un problema en el estómago por los medicamentos que le recetan. No está la crema que ella dice haberles dado. Sí, además del diagnóstico, es gastroenteritis aguda, es decir, vómito, que fue el motivo real. Está la indicación de medicamentos para vómitos, y bueno, también nosotros presentamos fotografías de la sala de espera del día 8 de julio que la mamá le envía al papá, que esperaba fuera de la clínica por protocolo COVID, donde tiene otra ropa, no tiene calcita, tiene un pijama suelto y tiene una remera con mancha de vómito. Eso después que las fiscales nos habían hecho este planteo a nosotros y que no tuvieron suerte en que compráramos semejante historia, lo sostuvieron ante la familia como una declaración de gran importancia y le acusaron de mentirosa a la mamá, que había faltado la verdad. Si tantos dolores ya venía sufriendo la familia, esta violencia institucional de las fiscales fue otro hecho más que les tocó padecer, y nos ocupamos entonces de hacer lo que las fiscales no hicieron, que fue investigar la realidad de lo ocurrido en esa consulta del 8 de julio, que fue que la médica olvidó que indicó esta receta. Intervino una farmacia local de Rafaela, en
en el expendio del medicamento y en el tratamiento de esa receta firmada, manuscrita por la médica y firmada por ella y estaba archivada la obra social Sancor que intervino en la cobertura Ahora, de ese medicamento. Guillermo, en cuanto acreditamos la falsedad de esto que había declarado la médica, la Fiscalía pasó a considerar que era una circunstancia absolutamente irrelevante y que nada más podíamos investigar o saber qué hubo detrás de toda esta maniobra. Ahora, Guillermo, a ver si acomodamos las cosas. Tenés fiscales que no avanzan en la investigación, que se sustentan sobre el testimonio que ustedes demuestran que es falso, y tenemos, digamos, un fiscal general, en el caso del responsable del Ministerio Público de la acusación, que no acciona contra las fiscales a las que ustedes ya han pedido que las separen para poder avanzar con la investigación. Y tenemos una escuela tradicional de Rafaela, la curia detrás de esa escuela. ¿Qué pensás que pasó? Digamos, ¿cuál es la hipótesis de lo que pasó para que haya semejante nivel de protección al punto tal de comprar el testimonio de una médica? ¿O qué pensás que poder tienen como para que una médica juegue su prestigio profesional o definitivamente entregue su prestigio profesional para que, digamos, para proteger a quién? Yo creo que alguien, como decís, con todo lo que arriesga, en cometer semejante ataque a una niña paciente, debe creerse con el respaldo de gente que le asegura impunidad. Si no, me cuesta pensar de que alguien ponga en riesgo sus condiciones profesionales de esta manera. Por eso para nosotros era absolutamente crucial en el momento que acreditamos la falsedad que se secuestre el celular de esta médica encubridora y saber qué había detrás de eso, si lo había hecho sola, si se había puesto con alguien, con quien había estado comunicándose, que se investiguen las comunicaciones de esta médica. Era una oportunidad de investigación privilegiada, y a eso se resistieron fuertemente las fiscales a cargo, Capitán y Burela, y luego todos estos meses a todos los demás responsables del MPA que les tocó revisar el tema, se negaron a actuar de distinta manera. No encontramos quién le quiera poner el cascabel al gato en el MPA después ahora, de esta situación. Te repito porque lamentablemente o afortunadamente, depende de cómo se quiera leer, uno va viendo que hay un montón de causas ventilándose vinculadas a abusos sexuales, y uno lo que percibe es que en general hay un señalamiento del sospechado, del culpable, finalmente condenado o no, pero acá hay como un ocultamiento del autor. Hay como una protección sagrada, valga el término, a una persona, a un hombre que la niña dice que ingresó al baño y abusó de ella. O sea, ¿cuán importante es este hombre? Puede ser eso. Sí. Nosotros la verdad no queremos ser irresponsables en el sentido de pensar en alguien concreto, pero lo que estás planteando tiene toda lógica. Y lo otro que encontramos también es que ha habido un interés de parte del colegio y del obispado de Rafaela, de que depende, de poner en duda que el hecho haya sucedido en la escuela. Uh-huh. Ambas, de hecho, es decir, por distintas vías se han lanzado comentarios sobre, poniendo en duda la veracidad de los hechos, sí. La palabra de la niña y la familia, ¿no? Y bueno, lamentablemente eso no es algo que desconocemos sobre las situaciones de abuso en instituciones religiosas, ¿no? Se cumple un año, ustedes están pidiendo que separen a las fiscales, que se tome una decisión, que se haga una investigación. La causa sigue abierta, pero hay una decisión política de no avanzar. Se han perdido muchas oportunidades importantes
para pruebas relevantes sobre el tema. Lo que nos resta de posibilidades de conocer quién es el responsable de este abuso, queremos que no sea arruinado por fiscales que no tengan las condiciones profesionales y el compromiso para hacerlo. Así que necesitamos que efectivamente se disponga la intervención de fiscales que garanticen objetividad, eficacia y transparencia para que se cumpla con la ¿Hablaron con Baclini? Que tiene esta niña. ¿Hablaron con Jorge Baclini, digamos, llegaron a él como para explicarle lo que estaba pasando? El fiscal general. Nosotros en lo que expusimos en la conferencia de prensa un poco detallamos todos los pasos y recorridos procesales e institucionales que tuvimos. En las intervenciones que hasta ahora tuvo Jorge Baclini, se manifestó de que no tenía en esas oportunidades procesales atribuciones para intervenir, dejando todo en manos del fiscal Diego Vigo, a quien hacemos totalmente responsable también del mal accionar de las fiscales Capitaño y Burela. Ahora tenemos que oponernos a la decisión de un fiscal Bumaguín, que también depende de Vigo, quien tomó la denuncia autónoma de encubrimiento con la médica según la vía recomendada por la Cámara de Apelación Penal de Rafaela. Nos toca ir ante Vigo por el tema, a quien recusamos, porque ya tiene dado opinión en el tema, porque no garantizan una objetividad. Y luego de eso tenemos allí un nuevo planteamiento que hacer a Jorge Baclini. Así que esperemos que no confirme nuestros pronósticos pesimistas y que efectivamente se decida a asegurar a este caso una investigación penal como la que corresponde. Guillermo, gracias por el contacto. Muchas gracias a usted. Muy amable. Guillermo Muné, uno de los 3 abogados de la familia de la niña presuntamente abusada en Rafaela, en el Colegio San José, junto a Lorena Dorati y Paula Kondrack. Yo decía el otro día, hay temas que son muy delicados sobre los que uno no toma posición porque tienen que ser ventilados en la justicia, y hay asuntos, repito, que tienen que ver con la extrema intimidad de las personas, o en algunos casos con situaciones que nos exceden, y uno tiene que esperar los resultados penales. Lo que está pasando acá es que no hay investigación. Esa es la diferencia. Acá no hay investigación. Los fiscales han decidido no investigar y una médica aparece declarando lo que después la familia demuestra que fue falso. Con lo cual digo que la pregunta es, ¿a quién están protegiendo? Porque acá, a diferencia de muchos casos, no tenemos abusador identificado. Y si no tenemos, y si existe, ¿a quién están protegiendo? A mí me llama poderosamente la atención, lo dijimos en su momento, tiene que ser alguien muy importante, si efectivamente es el presunto abusador, para que semejante infraestructura se mueva, fiscales, una médica. Ojalá se aclare esto, digo, porque si no, nos da la sensación de que no se está investigando porque hay alguien muy importante de Rafaela que está siendo protegido por todo el poder. Por todo el poder. Ojalá de verdad haya alguna novedad y que se pueda avanzar un poco para que despejemos las dudas, porque lo que hay es la sensación de que hay una familia que encima que le abusaron a la hija, hay una estructura de poder que está sometiéndola a la revictimización, ¿no? La están condenando, además a decir que inventaron una situación que ningún padre en su sano juicio puede inventar.